estaba produciendo un defecto que era que no había atención durante los fines de semana. Normalmente las empresas privadas les son muy cómodas porque les resuelven el problema sacrificando animales. Una notificación que han recibido del Gobierno de La Rioja en la que se les pide que subsanen algunas deficiencias en la gestión del servicio. Lo hemos intentado hasta el final sin ninguna respuesta por parte del Gobierno actual. Que si subsanan esas deficiencias afrontarán un gasto que no pueden afrontar, pero deben hacerlo porque está así establecido en el contrato. Hemos tenido que poner de nuestro bolsillo 440.000 euros en el año 2022 y en el 2023 hemos puesto 530.000 euros. Muy buenas noches. Parece, ya lo han escuchado, que las cosas no están muy claras entre el Gobierno y la propia asociación. Por un lado, el Gobierno asegura que APA Rioja no cumple el contrato porque no trabaja los fines de semana y por otro, APA asegura que es imposible mantener el servicio con la financiación aportada por el Ejecutivo. Mientras se liman asperezas, recordamos que en nuestra comunidad fue derogada la Ley de Bienestar Animal de La Rioja nada más comenzar la presente legislatura. Por lo tanto, esta comunidad se rige por la ley nacional. Vamos a verlo. Una ley que entró en vigor el pasado 29 de septiembre. Estas que ven son algunas de las medidas activas desde entonces, como por ejemplo la entrada en la que se establecen varias novedades, como puede ser la prohibición de exhibir o comprar animales en tiendas o por internet. También la prohibición de circos donde se exhiban animales y las peleas de perros. Además, se establecen restricciones al sacrificio de animales de compañía. Solo se podrá practicar la eutanasia de animales por extrema necesidad y bajo criterio siempre de un veterinario. Por otro lado, pendientes han quedado también otras medidas como son el seguro obligatorio y el cursillo obligatorio también para dueños de perros. También queda en el aire la norma de tener un chip de identificación para todas, absolutamente todas las mascotas. Las infracciones tendrán asignadas multas que oscilan desde los 500 hasta los 200.000 euros según la gravedad de las mismas. Y por último, destacamos algunas excepciones en esta ley, como son esas que vemos ahí, como la que existe para los perros de caza, algo que ha generado gran polémica entre los animalistas, pero además existen otras excepciones curiosas. Entre ellas figuran la cabra de la Legión, que podrá seguir desfilando el 12 de octubre en el desfile del Día de la Hispanidad, o la mula y el buey en los belenes vivientes, en los que también pues podrán intervenir. Bajo esta normativa se encuentra La Rioja y la protectora exige que se ponga en marcha una ley autonómica. Sin embargo, el gran problema radica en el mantenimiento del servicio. APA Rioja denuncia una situación límite que les obliga a renunciar al contrato de recogida de animales abandonados en esta comunidad a partir del próximo 17 de julio. Hemos tenido que poner de nuestro bolsillo 440.000 euros en el año 2022. Y en el 2023 hemos puesto 530.000 euros, haciendo las cosas bien como se deben hacer. Imaginaros a la situación límite que hemos llevado nuestra asociación. Para que mantengan el servicio, APA Rioja exige cambiar las condiciones de ese acuerdo, pero hoy el Gobierno ha hablado, ha asegurado que lo más importante es que el Gobierno de La Rioja va a cumplir con sus obligaciones y también con sus responsabilidades en materia de bienestar animal. Para ello ha anunciado que en el mes de julio, que es cuando se acaba el contrato con APA Rioja, que debería prorrogarse, habrá un nuevo contrato en el que se tendrán muy en cuenta las deficiencias que se han observado en la prestación de este servicio. El nuevo contrato de acogida de animales abandonados de La Rioja va a incluir la mejora en la atención en fines de semana. Que han recibido del Gobierno de La Rioja en la que se les pide que subsanen algunas deficiencias en la gestión del servicio, y entiendo que por ahí entienden que si subsanan esas deficiencias afrontarán un gasto que no pueden afrontar, pero deben hacerlo porque está así establecido en el contrato. Se estaba produciendo un defecto que era que no había atención durante los fines de semana.
Hablaremos de ello en la tertulia. Y fíjense en esta fotografía, Logroño ya tiene proyecto ganador para la antigua estación de autobuses. Quedaría como ven. Las antiguas dársenas se van a convertir en un nuevo espacio verde que estará, como pueden observar, hundido a una altura por debajo y conectará con el Parque del Carmen y también con la Alhóndiga. El proyecto Urbis ha sido el que ha desarrollado esta idea, que el alcalde ha calificado de regalo para la ciudad y cuyas obras comenzarían en enero de 2025. Un proyecto que cuenta con 3,5 millones de presupuesto y con una financiación europea. Un extraordinario regalo para la ciudad en forma de parque. Que no solamente continúa físicamente con la plaza en la parte posterior, sino también visualmente, porque también para hacer una protección a las viviendas que tiene alrededor y que esto no se convierta en un espacio excesivamente ruidoso o desprotegido para las viviendas, se ha hundido durante una planta. Y entendimos incluso como una oportunidad para mejorar no solo ya la calidad de lo que es el urbanismo de Logroño, sino también de mejorar las viviendas propias. Y ayer les hablábamos del robo de las glosas emilianenses en nuestra comunidad. No lo decimos nosotros, lo dice un informe del investigador riojano Javier García Turza, en el que asegura que este valioso patrimonio fue sacado de La Rioja en 1851 de forma irregular y a espaldas del obispo y del gobernador civil de la época por parte de un historiador y bibliográfico, el español Pascual de Gallangos. Según Capellán, este estudio es razón suficiente para reforzar la petición a la Academia de la Historia y poder traerlas a La Rioja para la exposición sobre el patrimonio de San Millán en 1026. Vamos a intentar, con expertos, tener un criterio de qué consecuencias podría tener desde el punto de vista histórico, jurídico y patrimonial, y si además eso da lugar a otras consecuencias, las explotaremos hasta el final, porque hoy tenemos una evidencia que nos carga de razones y de legalidad y de legitimidad. Una exposición que se hará en 2026. Enseguida vamos a conocer todos los detalles de el informe Turza. Lo vamos a hacer con el propio investigador y profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja, con Javier García Turza. Va a estar con nosotros en este plató en unos minutos y le vamos a preguntar todas las dudas o curiosidades sobre este relato, que bien podría ser el argumento de una serie televisiva. Será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Parece sacado de un guión de una serie de televisión, pero es real y bien podría servir para escribir también un libro sobre los misterios del monasterio de San Millán de la Cogolla. El nuevo relato sobre la salida de Logroño a Madrid de las glosas emilianenses confirmarían que lo hicieron sin legitimidad ni legalidad. La investigación El monasterio de San Millán de la Cogolla, Historia y Escritura, elaborada por el profesor de la Universidad de La Rioja, Javier García Turza, confirma que los primeros vestigios que se conservan escritos del español salieron de manera ilícita en 1851 del monasterio riojano, encontrados además en unas dependencias ocultas. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Javier García Turza, que está ya con nosotros aquí esta noche. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Enhorabuena por este estudio que lo tenemos aquí presente. Un estudio, como decimos, que se encarga del nacimiento y del desarrollo, ¿no?, un poco del monasterio, del archivo. Incluye también un código QR que permite descargar un archivo de 4.000 folios elaborados por el padre Juan Bautista Olarte. Trabajar con un volumen tan grande ha sido complejo, me imagino. Es muy complejo, pero a la vez es ilusionante y fascinante, porque nos ha permitido, vamos a ver lo que se ha publicado en este libro, aparte del estudio que has comentado sobre el archivo y sobre la historia de San Millán a lo largo de más de 1000 años, es decir, desde el siglo X hasta 1900, ¿no? Pues implica tener un conocimiento
de toda la documentación que hay en el archivo de San Millán y pensemos que otro tanto hay en el Archivo Histórico Nacional. Es decir, que esto es solamente aproximadamente un 50%, un 40 o un 50% de lo que hay. Pero te permite tener una visión global de conjunto, que es lo que normalmente el historiador le resulta imposible de tener, y ha merecido la pena. Sin lugar a dudas, en este momento considero que conozco con cierta precisión todo el contenido frontal, todo el contenido de la documentación de San Millán. ¿Has tenido apoyo por parte de instituciones, de otros investigadores? Vamos a ver, esto si no hubiese sido por la Fundación San Millán de la Cogolla hubiese sido imposible, y especialmente bueno, por el personal, por Almudena, por todas las personas que están con ella, por Almudena Martínez, y desde luego tengo que citar muy expresamente la labor de los frailes agustinos recoletos de San Millán, del antiguo prior de Pedro Merino, del actual de José Ramón, que se han volcado no solo en la edición de este libro, que como digo, bueno, pues es compleja, y además ha tratado de rememorar al padre Olarte, es decir, que detrás de todo esto, como siempre tiene que haber en un libro, tiene que haber un momento, digamos, un algo emotivo que te lleve a su publicación. Sin la presencia de todas estas personas hubiese sido imposible, ¿no? Por eso mi agradecimiento. Bueno, ayer os escuchábamos a los dos, a Gonzalo Capellán, también hablar del hallazgo de esa carta, ¿no?, fechada el 10 de enero de 1851, en la que se habla del hallazgo de esos 64 códices en un cuarto tapiado. Se puede decir claramente, lo dijisteis ayer, que esto supone la salida de estos manuscritos de forma ilícita, pero concretamente, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver, hasta ahora se venía hablando de que habían salido hacia Burgos. Nosotros pertenecíamos, por cuestiones políticas, una parte del territorio de lo que hoy es La Rioja pertenecía a la provincia de Burgos. Y entonces, como consecuencia de la segunda desamortización que se va a producir a partir del año 1820, en el trienio liberal, esa documentación que de alguna manera viene a justificar la propiedad, al menos en teoría, de los bienes desamortizados, es decir, de las fincas, de los enseres, etcétera, etcétera, son los justificativos, digamos, las escrituras de propiedad. Entonces, todo el mundo había dicho, yo creo que especialmente este relato puede surgir del propio monasterio. Yo la primera noticia que tengo es del año 1957, en el que el padre Peña, un eminente historiador del monasterio, ya alude a ello. Yo anteriormente no he visto nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de todo el conjunto de documentación que me ha tocado estudiar, pues empecé a analizar sobre todo el propio inventario al que se refiere esa noticia. Entonces empecé a estudiarlo y me di cuenta de que no me convencía ni el tipo de letra, ni los cortes gráficos que allí existían, y ya empecé a dudar. Era un inventario perfectísimamente hecho, eso no lo podía haber hecho un funcionario que sube ahí a hacer un inventario de los bienes, de las escrituras que se van a llevar, etcétera, etcétera. Y empecé a tirar de la manta. Y como tenía toda la documentación a mi mano, pues vi que localicé un inventario del año 1836. Fruto de la tercera desamortización, que va a ser la definitiva. Ahí desaparece el monasterio ya, 1836. Y allí me encuentro la relación de todos los libros que supuestamente habían salido en 1821 y que hoy están en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y claro, eso ya me dejó fascinado. Y entonces, bueno, pues no contento con eso, seguí insistiendo. Digo, bueno, vamos a ver, están aquí en 1836, pero ¿cuándo han salido? Y entonces, bueno, pues por azares de la vida, hablando con una persona, hablando con otra. Bueno, el caso es que ya todo me llevó a un personaje, a un académico de la historia, a un bibliófilo, bueno, a una persona de estas muy erudita, sabia, ¿no?, de la época, además con muchas relaciones en todo Occidente, que se llamaba Pascual de Gallangos, ¿no? Y entonces esta persona, bueno, pues escribió cientos de cartas, pero cientos de cartas. Y en una de ellas precisamente, como muy bien has dicho tú, del 10 de enero de 1851, alude
con todo tipo de detalles, más que aludir, es que explica con todo tipo de detalles que habiendo tenido unas discusiones con el gobernador civil de Logroño, de la provincia de Logroño, entonces ya somos provincia. Han discutido, le ha jurado y perjurado, así lo dice en la carta, de que en San Millán de la Cogolla no hay ningún códice. Es más, el año pasado estuve yo y no vi nada, ¿no? Este realmente recela de lo que le dice y sube a San Millán. Y entonces tenemos el viaje a San Millán, pasando por Santa María la Real de Nájera, donde también hay muchas deficiencias en ese momento, y allí nos cuenta que ante su sorpresa y sobre todo enfrentándose al fraile que allí había custodiando el monasterio, porque el monasterio llevaba abandonado pues un año, perdón, llevaba abandonado 20 años, entonces se da cuenta de que ese señor esconde algo y le tira de la lengua y le saca que esos códices están emparedados junto al archivo en un espacio que se ha habilitado ad hoc, es decir, se ha habilitado ex professo para esconderlos. ¿Por qué los esconden los monjes? Los monjes no los esconden. Me hago la pregunta si han podido ser ellos, si han podido ser los políticos. Esto es pura intuición. Yo estoy convencido que es el ámbito político el que lo esconde para que una vez pasado la coyuntura de las desamortizaciones y haya cierta paz y tranquilidad en el ámbito social, probablemente sacarlos al mercado. Clarísimamente. De hecho, bueno, pues tenemos otros casos como el de Serafín Estébanez, que es uno de los jefes políticos de Logroño anteriores a él, que se hallaron 5 códices que en este momento están en la Biblioteca Nacional y en la Real Academia de la Historia, de su propiedad, es decir, y sabemos que son de San Millán de la Cogolla porque él mismo se encargó de poner de forma manuscrita en cada uno de ellos: este manuscrito perteneció a San Millán de la Cogolla. Es decir, que los políticos de aquella época ya sabían que eso tenía su valor y por eso estaban ahí emparedados. Es que da la casualidad de que muchos de estos políticos eran bibliófilos, es decir, ellos sabían, así como la gente no conocía el valor de esta documentación, de estos códices, ellos sabían muy bien con qué estaban jugando, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa carta nos dice todo. Esa carta nos dice claramente algo obvio, que el monasterio pertenece al obispado de Calahorra y el fraile que hay allí está cuidando el monasterio para que no entre nadie, porque está abandonado desde hace muchos años, pero contratado, por decirlo de alguna manera, por el obispado de Calahorra. Y, como he dicho antes, recelando del gobernador civil de Logroño, él decide por su cuenta y riesgo, sin decirle nada al obispado, ni decirle nada al gobernador civil, por el valor, lo dice en la carta, por el valor que tiene la documentación, llevársela directamente a Madrid. Entonces encarga a un sujeto, él dice la palabra sujeto, de Nájera, que lleve la documentación hasta el pueblo, hasta Nájera, y que desde allí, en tren o en el medio que sea, lo lleve directamente a la Dirección General de Fincas, bueno, pues podríamos decir hoy nuestro Ministerio de Hacienda, en donde van a pasar una temporada, no sabemos cuánto tiempo, hasta que en ese mismo año de 1951 ya pasan a formar parte de lo que hoy es la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Esta es un poco la... Pues antes decías, esto es propio pues de Humberto Eco, es decir, que realmente es muy interesante, ¿no? ¿Podría justificar entonces esa actuación de Pascual de Gallangos, ¿no?, que toma esa decisión? Porque si los políticos que en esa época vivían aquí en La Rioja ya sabían que eso era importante, este dijo, bueno, pues me los llevo sin decir nada a nadie. En la misma carta, él afirma claramente que no se fía en absoluto del final que este político, que el gobernador civil, le pueda dar a estos códices, y por tanto él prefiere llevárselos directamente a un lugar seguro. Claro, todo eso implica una ilicitud, porque no tiene el permiso del obispado, ni ha seguido el cauce reglamentario, que es
el cauce reglamentario que marca la desamortización, que es llevárselo al jefe político de turno. Porque el jefe político, entre otras misiones, tenía la de crear bibliotecas y crear archivos, cosa que raramente se pudo hacer porque no había dinero. Entonces, como aquí en La Rioja no tenía eso gran finalidad, pues decidían llevárselo a Madrid, y de hecho la mayor parte de nuestros bienes, menos los registros notariales que salieron de San Millán y que están todos en el Archivo Histórico Provincial en este momento, hay una colección enorme de ciento y pico registros notariales, que son libros grandísimos, ¿no? Pues el resto está en este momento en Madrid, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico Nacional y en otros lugares. Bueno, han pasado más de un siglo desde que salieron de aquí de La Rioja. ¿Es que es viable una reclamación por parte del Gobierno basándose en esta ilegalidad? Bueno, yo quiero partir de la humilde premisa que yo soy un investigador, ¿no? Y que desde luego también tengo que decir que la situación al día de hoy es diferente a la de antes de ayer, a la de antes de presentar el libro. ¿Esto quiere decir que sea el momento? Yo francamente, yo distinguiría dos cosas. Yo, por un lado, soy muy reivindicativo, es decir, estos códices realmente pertenecieron al territorio que hoy denominamos Rioja durante más de 1000 años, y lo lógico es que algún tipo de reclamación seria haya que hacer. Ese es el punto de partida, y no de las glosas, o sea, porque normalmente hablamos de las glosas. Yo estoy hablando de los 64 códices, ¿no? Pero claro está, en este momento tenemos más datos. Yo estoy convencido de que van a seguir saliendo datos, estoy convencidísimo, porque yo he hecho una historia del archivo, o sea, yo no me he dedicado, es profesor de este libro, que en total tiene 4.400 folios, entre la documentación y estrictamente lo que hay en papel, pues claro, son 3 folios de todos esos los que de alguna manera dan importancia social a este hallazgo, ¿no? Pero claro, todo este hallazgo ahora hay que complementarlo con estudios de carácter, digamos, jurídico. Es decir, hay que conocer perfectamente cuál era la situación de la ley que de alguna manera aporta esa ley de seguridad al archivo histórico, perdón, a la biblioteca de la Real Academia de la Historia, para que ellos se sigan sintiendo propietarios o al menos custodios de esta documentación. Entonces, hay que seguir abundando en este hecho, es decir, hay que ahormar una seguridad jurídica para poder hacer una reclamación que de alguna manera dé unos resultados totalmente diferentes a los actuales. Es decir, hasta ahora nos hemos encontrado, sea el político que sea, que haya hecho la solicitud, con un no rotundo. Y en este caso tengo que decir en favor de Gonzalo Capellán que sencillamente se han pedido de forma temporal para hacer una exposición, es decir, que no se estaban pidiendo para quedárnoslo, sencillamente es una exposición. Y, hombre, pues uno de alguna manera siente cierta pena cuando recibes esa contestación tan negativa y además sin explicar absolutamente nada más, sino sencillamente te dicen que las glosas son un valor histórico inigualable, pero claro, todos los valores históricos inigualables, este patrimonio, dícese las Meninas, dícese la Dama de Elche, hombre, yo creo que tienen que tener su momento, un momento muy puntual, su momento para que la gente pueda apreciarlo, pueda saber de qué estamos hablando. Al fin y al cabo, yo creo que forman parte estos códices, y especialmente todo el ámbito de las glosas, bueno, pues de nuestra forma de ser, de nuestra identidad regional. Y esto yo creo que en un momento determinado ellos lo han de acabar viendo. Yo soy optimista, pero no a corto plazo, es decir, no soy cortoplacista porque es que, insisto, hay que ahormar todo este tipo de noticias pues con un elemento de carácter jurídico que nos dé mucha seguridad a la hora de volver a reclamarlo de forma seria. Vamos con esos argumentos de la Real Academia de la Historia. ¿Podrían ser la conservación, ¿no? Los argumentos que dan es que no son las mismas condiciones como están ahora, como puedan estar aquí en San Millán, en el monasterio, y otra sería si para esa exposición temporal existe un seguro, ¿no? Que se pueda pagar un seguro en el que, bueno, pues sí pueda pasar algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si esos argumentos se les diese una alternativa mínima,
dicho de otra manera, si se confiase mínimamente en las instituciones, pues yo creo que no tendría ni media vuelta. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, desde luego, cuando la Fundación San Millán, especialmente, no voy a hablar del gobierno, voy a hablar de la Fundación San Millán, cuando la Fundación San Millán se compromete, lógicamente con el apoyo del gobierno de la que forma parte, a realizar una exposición, es porque va a contar, en este momento el monasterio ya cuenta con todas las medidas de seguridad. Es decir, el monasterio de San Millán de la Cogolla del año 2024 no es el monasterio del año 1997 en que se nos concedió la titulación de Patrimonio de la Humanidad. Es decir, es un lugar seguro. Nosotros contamos como riojanos, dentro de la biblioteca, dentro del infiernillo de la biblioteca antigua de San Millán de la Cogolla, con códices de un valor único, pero único. Es decir, tienen toda la seguridad, y aparte de esto estamos de alguna manera a expensas de que se nos diga: mire ustedes, nosotros les podemos ceder temporalmente estos códices, pero si ustedes siguen estas recomendaciones que en todo momento se iban a seguir. Es decir, nosotros estamos aquí para colaborar, pero a la vez para cumplir un servicio social que puede ser el que la gente interesada, porque forma parte, es decir, forma parte de nuestra historia, la parte interesada pueda disfrutar, aunque sea durante un mes, 2 meses, 3 meses, lo que dure la exposición del contenido de esta misma, ¿no? Yo veo que en ese sentido no habría ningún problema. Claro que hay que darle seguridad, faltaría más, pero ¿qué pasa, por favor, con las arquetas de San Millán, que son un patrimonio histórico-artístico único en su género en el mundo? Nadie ha dicho nunca nada. Es decir, la UNESCO, que es quien patrocina de alguna manera y da nombre a San Millán de la Cogolla con el Patrimonio de la Humanidad, ha visto con toda claridad que ahí se cumplen todos los requisitos, todas las normas básicas de seguridad. No sé de qué estamos hablando. Una última cuestión. ¿Son las glosas el origen del castellano o es una metáfora elevada a una especie de mito? Bueno, vamos a ver, yo creo que realmente se ha hecho un relato con esto. Mi hermano Claudio y yo nos hemos desgañitado durante muchos años diciendo que aquí no nace nada. En San Millán de la Cogolla no nace nada. Lo que ocurre es que en San Millán de la Cogolla, como en otros monasterios de todo Occidente medieval, coincidiendo casi en el mismo tiempo, pues una serie de personas cultas, generalmente gente de iglesia, se van a poner a escribir la lengua que hablan por primera vez. Y esa lengua que hablan, lógicamente, no es castellano. Pensemos que el territorio que hoy llamamos Rioja, hacia el año 950-970, es Navarra, por lo tanto no podríamos hablar de castellano. Pero sí que podemos hablar de que aquí tenemos, y con esto termino, los textos de los más antiguos y sobre todo más importantes para el estudio de una lengua que ya no es latín y que podemos denominar por eso o bien romance o bien español, pero nunca castellano, porque esto no es Castilla, y además las características lingüísticas de esa lengua no son estrictamente las del castellano. Queda claro. ¿Confía en que vengan las glosas emilianenses en 2026? Estamos más cerca, ¿no? Yo sigo siendo muy optimista. Eso está muy bien. Venga, pues nos quedamos con ese optimismo, Javier. Un placer, como siempre. El placer es mío. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Vamos a hablar de ese proyecto de la nueva estación de autobuses de Logroño, o de la antigua, mejor, de la antigua estación de autobuses de Logroño, y ese nuevo proyecto que nos espera para la ciudad de Logroño. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya
Ángel Íñiguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. María. Olivia García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Joshua Edo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar ahora hablar a Javier García Turza, el investigador de la Universidad de La Rioja, hablando de ese hallazgo, podríamos decir, de esa carta en la que parece que se confiesa, ¿no?, que de forma ilegal se llevaron las glosas emilianenses de aquí, del monasterio de San Millán, que además estaban, bueno, todos esos códices, esos 64 códices estaban tapiados en una sala, ¿no? Y ahí se reconoce que este señor debió de decir, bueno, pues yo me los llevo, porque no se fiaba nada, como ha contado él, de los políticos, no se fiaba nada de los políticos en ese momento, y dijo, era también la época de la desamortización de Mendizábal, y entonces dijo, bueno, pues yo me los llevo directamente, y desde entonces ha pasado un siglo y allí están. No sé si pensáis que estos argumentos de esta ilegalidad podríamos estar más cerca o realmente pues estas glosas no van a volver nunca, ¿no? Porque hablábamos también un poco de los argumentos que no se han dado, no se han hecho públicos, que es lo que ha pedido Gonzalo Capellán, que se diga a ver cuáles son los argumentos, ¿no?, para valorarlos, estudiarlos, pero sí que se puede hablar, pues por ejemplo, de cuánto podría valer un seguro, ¿no?, un seguro para traer aquí las glosas, ¿no? Si alguien, una aseguradora, sería capaz de pagar un dinero por eso, por ejemplo. O las conservaciones no son las mismas en el archivo, ¿no?, que aquí, o como me decía Javier García Turza, el monasterio es un monasterio ya del año 2024 y que perfectamente pueden estar igual de conservadas que allí. Pero bueno, podrían ser razones, ¿no?, a lo mejor por las que no nos dejasen traerlas para esa exposición. Con estos argumentos que os he dado, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis eso, un poco más cercano? ¿Lo veis imposible? ¿Va a ser año a año, gobierno por gobierno, que pase y que no lleguen nunca? Olivia, ¿qué opinas? Pues yo la verdad que yo tengo que decir que me han llamado un poco la atención los tiempos en toda esta historia de estos últimos días, porque a mí me chocó un poco esa convocatoria urgente del gobierno para decir pues que habían denegado el traslado de las glosas. De hecho, compañeros periodistas salían diciendo nunca nos habían convocado de urgencia para comunicar un fracaso, ¿no? Porque al final es un fracaso para La Rioja el hecho de que no vengan. Unos días después, antes de ayer, presentaban este estudio y tal, y yo la verdad es que me chocaba todo esto ahora cuando, bueno, el tema no estaba tampoco en un momento especialmente sobre la mesa. Y la verdad es que ayer pregunté a varias personas, historiadores de la universidad y bueno, a diferentes expertos, porque evidentemente yo desconozco hasta dónde todo esto, sí que me decían que todo ese tema del cambio de fechas, del que se habla ahora y tal, ya estaba publicado en otros estudios antes. De hecho, me han pasado hoy un libro de 2007 donde ya aparecía todos estos argumentos que ahora se ponen sobre la mesa como un hallazgo. Y por otro lado también me dicen que lo expuesto ahora tampoco demuestra explícitamente, lo leo porque es un argumento que me han dado expertos, tampoco demuestra explícitamente que los códices salieran de San Millán de forma ilícita, que demostraría una irregularidad en un proceso de finales del siglo XIX muy difícil de encajar en la legislación actual y por tanto también difícil de considerar que no fuera legal en esa época, ¿no? Que es un poco... Pues bueno, que puede tener diferentes lecturas desde el punto de vista histórico. Ángel, te meto en un compromiso muy grande, pero es verdad, la cuestión que plantea Olivia es esa, ¿no? ¿Podría encajar una ilegalidad? El derecho del patrimonio cultural es complicado, es complicado. A mí me da la sensación que todos estos argumentos difícilmente tendrían un recorrido jurídico. Quiero decir, interponer una acción para reclamar a que la Real Academia de la Historia devuelva las glosas a La Rioja de forma permanente es muy complicado. Me parece que lo que están intentando hacer es algún tipo de presión más a nivel político, a nivel mediático, para lograr conseguir el objetivo, que sí me parece totalmente legítimo, de tener en esa exposición extraordinaria el original de las glosas en La Rioja. Respecto a lo que comentabas de los seguros, no es algo tan infrecuente que se hagan transferencias de obras para exposiciones temporales entre grandes museos nacionales e internacionales. Hay muchas, el Museo del Prado hace habitualmente exposiciones temporales en Estados Unidos y las obras del Museo del Prado tienen un valor perfectamente equivalente al que puede tener el códice, con lo cual hay seguros y aseguradoras que están perfectamente acostumbradas y especializadas a este ámbito de la regulación normativa. Entonces,
yo creo que es un instrumento para presionar a la Real Academia de la Historia y que realmente esa exposición temporal, que tiene todo el sentido, pueda realizarse en La Rioja. Más allá, otro recorrido, jurídicamente no creo que sea viable. Además me imagino, ¿no?, que todas las peticiones, así la Academia de la Historia nos dice, bueno, señores, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Claro. Pues se hará. Claro. ¿No? Yo creo que es un deseo, por lo menos de los riojanos, poder contar con estas glosas, y creo que tiene cierto sentido que estén en San Millán porque allí se escribieron, ¿no? Y me parece que no debería ser justo que por un tema político, me parece, que no se traigan aquí, porque no creo que tampoco el problema sea la conservación, porque aquí en La Rioja tenemos las capacidades y si hace falta hacer algunas medidas especiales para que se puedan conservar, se conservarán, ¿no? Pero yo creo que sí que me parece loable y digno de destacar el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de La Rioja por intentar traerlas. No es el primer gobierno que hace este intento, sino es una cosa ya como muy recurrente, ¿no?, en todos los gobiernos, porque es una medida que al final creo que podría colocar a La Rioja en una situación que bastante gente podría venir más, ya viene mucha gente, pero que podría venir más gente aquí a La Rioja, a San Millán y a todo lo que es el entorno de San Millán para visitar y ver esas glosas semilarenses, que yo creo que es un tesoro histórico que tenemos en La Rioja, que tenemos que hacer todo lo posible para que puedan llegar. Así aquí. es. Sí. No sé si te he dejado fuera algún argumento. No, simplemente eso, que sí que me parece que hay un punto también de que está bien tirado, me polémica parece bien, política, sí. efectivamente, Me parece bien, que hay que reforzar, hay que presionar un poquito. Pero sí que me parece un poco más eso, una polémica un poco artificial ahora, forzada para, pues también por intereses políticos, más allá, evidentemente, de que a La Rioja le interesa que vengan aquí las glosas, es evidente. Así, bueno, hay que pedirlas, a ver si vienen. Venga, vamos con otro proyecto. Logroño tiene ya un proyecto ganador para la antigua estación de autobuses. Las antiguas dársenas se van a convertir en un nuevo espacio verde. Vamos a verlo. La recuperación de la antigua estación de autobuses como un espacio verde se antoja como uno de los cambios urbanísticos más sustanciales para Logroño. Un extraordinario regalo para la ciudad en forma de parque. Que no solamente continúa físicamente con la plaza en la parte posterior, sino también visualmente, porque también para hacer una protección a las viviendas que tiene alrededor y que esto no se convierta en un espacio excesivamente ruidoso o desprotegido para las viviendas, se ha hundido durante una planta. El hecho de que el parque se construya una altura por debajo dotará a los espacios laterales de luz natural, aunque no solo servirá como un nuevo espacio verde. También conseguimos mejorar las condiciones de accesibilidad para el conjunto del edificio y también para las viviendas. Un espacio que queda en reserva para los portales, en los cuales, si en algún momento posterior se quiere mejorar la accesibilidad de las viviendas en escaleras y ascensores, se puede producir. Y entendimos incluso como una oportunidad para mejorar no solo ya la calidad de lo que es el urbanismo de Logroño, sino también de mejorar las viviendas propias. Esta idea tiene que tener forma de encargo profesional para que se convierta técnicamente en proyecto y se definan concretamente todos los matices como la zona deportiva o la reubicación de las asociaciones, algo que se producirá en los próximos 2-3 meses, y los plazos iniciales de las obras se mantienen. Tenemos como previsión que las obras empiecen en enero del 25 y se prolongarían pues un año y medio. 2026 es el año de todo, ¿eh? ¿Por qué será? 2026. Bueno, a mí no he visto los otros proyectos, pero a mí me gustan. No sé qué os parece. A mí, evidentemente, me gusta. Me parece una buena noticia que se aborde, además que se aborde pronto, porque los fondos están ahí, hay que hacerlo y no se puede permitir que se quede como proyectos que se han quedado como el antiguo Colegio de Maristas durante muchos años. O sea, sí que creo que es una muy buena noticia. También, pues bueno, lo mismo que con lo de antes, ¿no? Como periodista que soy, intento recurrir a expertos porque son cosas que desconozco. He hablado con varios arquitectos y que me han dicho que ha sido un concurso de muchísimo nivel, que de hecho los arquitectos ganadores tienen un montón de premios, son además los que van a rehabilitar la Biblioteca Nacional. O sea, es gente con mucho prestigio y es sin duda un buen proyecto. Yo tengo que decir que cuando lo he visto sí que hay una parte de la arquitectura más allá de lo que pueda parecer más bonito o menos, que a mí sí que me preocupa,
y son los usos que luego se le van a dar y los riesgos. El hecho de que sea una plaza deprimida, hundida, creo que puede generar ciertos riesgos o ciertos peligros, pues especialmente por la noche, es una zona metida, el hecho de que esté hundida. Entonces me parece que es muy importante no solo el proyecto que se vaya a hacer, sino el uso que se vaya a dar al proyecto. Cómo se va a iluminar, qué actividades. Era para el ruido, ¿no? También. Sí, para y la iluminación de los sótanos, iluminar los sótanos. Claro, pero yo creo que es muy importante que sea una plaza muy iluminada porque está metida. El hecho de que encima esté hundida puede ser un lugar de botellón, de cosas mucho peores y bueno, pues una zona de riesgo. Entonces a mí me parece muy importante que se dote de mucha actividad, de mucha vida. Es verdad que hay un colegio enfrente, que es también la demanda de Lampa, ¿no? De ese colegio, que se conectase con la Alhóndiga, que en ese sentido lo veo bien, pero creo que es importante saber los usos y la actividad que se le va a dar para evitar esos riesgos que puede tener el hecho de tener un parque deprimido en una zona además tan cerrada. Entonces, bueno, eso a la espera. Evidentemente también me parece muy importante, se mencionaba en el vídeo, dónde se ubican las asociaciones. Hay muchas asociaciones ahí que hacen una labor fundamental para la vida de Logroño y creo que es algo de lo que también tenemos que estar muy pendientes en estas próximas semanas. Ángel. Yo, igual que Olivia, me he informado con compañeros, amigos, arquitectos, y sí he tenido ocasión de ver alguno de los otros proyectos porque bueno, tengo la fortuna de conocer a uno de los finalistas. Y me comentaban dos aspectos positivos y dos aspectos negativos, tanto del procedimiento como del proyecto finalmente elegido. Aspecto negativo del procedimiento, me dicen que la posibilidad de conocer con suficiente antelación las bases y los planos pues resultó ligeramente opaca, porque se publicó en la web de contratación del Estado y entonces que había que realizar casi una búsqueda arqueológica para encontrar esta licitación concreta. En lo positivo del procedimiento, me alaban que se realicen dos fases, que debe ser algo que en España no resulta frecuente, que es más típicamente procedente del modelo francés, y que además la primera fase de ideas ha tenido una remuneración para los finalistas, con lo cual la gente ha realizado un trabajo y lo ha visto retribuido, no ha sido un trabajo en balde en ese sentido. Y en cuanto al proyecto, me dicen que la idea de ese patio hundido, que es muy buena, que es una idea brillante para utilizar todo el edificio, que puede tener algún problema ya en la ejecución en cuanto a la ingeniería, porque se trata de un suelo de hormigón y puede provocar determinadas inestabilidades en la estructura del edificio, pero bueno, que ya lógicamente quien se encargue de la obra de ingeniería civil lo resolverá. Y sí que me dicen que quizá un pequeño matiz negativo, pequeño lastre que pueda tener, es que no se preocupa este proyecto de la fachada, de las envolventes, es decir, de la habitabilidad para los vecinos. Sí. Que este es un proyecto muy pensado para la ciudad, pero quizá no tanto para unos vecinos que, lógicamente, durante muchos años han estado viviendo en un lugar pues, especialmente molesto por ruidos, por humos, etc. Entonces, perspectivas positivas, negativas, en general balance positivo, pero bueno, con estos matices que me han aportado. ¿Cómo lo ves tú? Yo me quedo con lo positivo, ¿eh? Total. Yo tengo un pasado también, por mi pasado en el ayuntamiento, que este proyecto ha dado muchísimas vueltas, había varias alternativas. Yo creo que al final, por ser positivo además, creo que se ha acertado con el modelo de elección de concurso para que se pudieran los mejores arquitectos de España y del extranjero pudieran optar a presentar su proyecto. Me parece que de lo que había antes, no quiero criticar a nadie, pero de lo que había antes de una piscina que ha salido otras posibilidades, creo que lo que ahora se ha presentado me parece muy interesante. Evidentemente hay que valorar también la función del jurado que ha elegido en base a unos criterios cuál es el proyecto más interesante. Lo que decía Olivia de la plaza, yo creo que sí que es un peligro, pues siempre que se hace una plaza siempre pensamos en lo mismo, que la van a invadir los jóvenes, además los jóvenes violentos y los jóvenes que utilizan esos espacios públicos para cosas pues, indecentes y no del todo correctas. Pero yo creo que va a ser posible unir todo lo que es la zona del Espartero, con la Alhóndiga, o sea, con la zona también de Balerri, creo que es muy interesante. Lo que decía también Ángel, creo que hay una primera fase que el proyecto de la plaza sí que está contemplado hacer algo con esas viviendas, que es necesario hacerlas, que desde el ayuntamiento se sabe que hay que hacer. Otra cosa, este es el proyecto de lo que es la plaza, ¿no? Respecto a los espacios públicos, yo creo que lo que estaba hablado hasta el momento era, pues ahora mismo hay que reubicar a las asociaciones que están allí en otras zonas de la ciudad, pero sí que es cierto que hay espacios en los que se quiere que puedan convivir
generaciones distintas, o sea, que pueda ser para gente mayor y gente también jóvenes, que también haya espacios también de deportes, para que las asociaciones también puedan reunirse y para que los ciudadanos también puedan asistir, bibliotecas. Yo creo que hay espacio para hacer cosas interesantes que puedan servir para que los ciudadanos de Logroño podamos utilizarlas bien, ¿no? Los plazos, pues lo ha dicho el alcalde, pues ojalá se puedan cumplir, ¿no? Creo que si en 2026, enero de 2026 está listo, estaría muy bien. La verdad que vamos a ver. Está bien, es un buen proyecto. A ver si bueno, se consigue, ¿no?, hacer 3,5 millones, creo que eran de presupuesto. Vamos con otra noticia, atropello en la ciudad. Lo hemos hablado en alguna otra ocasión en este programa, además no hace mucho hablábamos de ese balance de atropellos en la ciudad de Logroño, pero concretamente lo volvemos a sacar porque un niño de 8 años ha sido hoy atropellado en Avenida de la Solidaridad. Estamos hablando del cruce en la Estatua del Labrador, ¿no? Una zona que ya estuvo aquí Nuria Solozábal, que decía además que, bueno, que esa zona pues que era bastante problemática y lo que echábamos en falta en aquella ocasión era que cuando se da el informe por parte de la policía local no se especifica concretamente cómo se producen esos atropellos, ¿no? Para poder mejorar después lo que es la situación en cada uno de los puntos negros de la ciudad. Pero a mí me parecen muchos, me siguen pareciendo muchísimos atropellos y yo no sé dónde está la solución, no sé. ¿Qué solución veis vosotros? A mí proporcionalmente me dicen que en Logroño se producen más atropellos que en otras ciudades de España equiparables, ¿vale? Eso ya como una primera premisa. Es verdad que todas las intervenciones urbanísticas que se han realizado durante los últimos años y también la reducción del límite de velocidad dentro del casco de la ciudad a 30 km/h han reducido los atropellos y también desde luego la gravedad de las heridas que se producen. Por lo tanto, más allá de que es verdad que ha habido un repunte en 2023, los datos dicen que ha habido una tendencia descendente durante la última década. Yo también he preguntado lo mismo que tú, María, ¿cuál puede ser la causa? Y me dicen que probablemente se deba al trazado urbano y cómo le afecta la iluminación solar propiamente, porque hay muchas calles en las que se producen destellos a última hora de la mañana o a última hora de la tarde. Y eso ya es una cuestión que es más complicado de lidiar con ella, porque o bien cambias el sentido, o pones radares, o algún reductor de velocidad, o bien apelas directamente a la prudencia de los ciudadanos. Pero parece que este puede ser uno de los elementos más difíciles de controlar y que afecta bastante al trazado urbano de Logroño. Yo también creo que es verdad que lo de la luz se habla mucho y de hecho hay calles, o sea, hubo un atropello mortal, recuerdo, hace muy poquitos años en Avenida Club Deportivo y es una calle en la que hay unos destellos terribles. Y por eso pusieron pasos elevados, tal. Creo que es importante, pero también creo que hay mucha parte también de la cultura de la movilidad que tenemos en Logroño. O sea, en Logroño se conduce muy rápido, de hecho en los datos de 2023, 47.641 infracciones de tráfico en la ciudad, 14.700 por exceso de velocidad. Son muchísimas, son muchísimas en una ciudad como Logroño. Estamos hablando de 1.171 accidentes de tráfico en Logroño, 3,2 cada día. A mí me parece una barbaridad. Evidentemente la peor cara son los atropellos, ¿no? Porque creo que hay que priorizar al peatón, bien, con actuaciones en las que se priorice y se conjugue bien el tráfico con los peatones. Y hay que penalizar muchísimo la doble fila. Yo es que ahora venía para aquí conduciendo y aquí en el barrio de Cascajos, un barrio tranquilo, residencial, he dado 2 frenazos porque 2 personas salían detrás de 2 coches en doble fila. Los peatones estaban cruzando mal, los coches estaban mal aparcados. Creo que hay mucho también de esa cultura, no sé si tenemos que ir a más sanciones, no lo sé, no sé cuál es la respuesta, ojalá la tuviera. Pero creo que no tenemos una buena cultura. Pues somos también muy pueblo para lo bueno y para lo malo y estamos muy acostumbrados a cruzar mal, a conducir, a aparcar en la puerta de donde queremos aunque sea en doble fila y todo eso conlleva riesgos para el tráfico y para la seguridad vial. Entonces, no sé cuál es la solución, pero creo que la pacificación de algunas calles funcionó. Durante los últimos 4 años bajaron los atropellos. No quiere decir que esté todo bien hecho, porque la calle Murrieta ha sido la que más atropellos se han producido y fue una de las modificadas. Entonces, por eso digo que no sé cuál es el modelo, no tengo ni idea, la verdad, pero sí creo que hay muy buena parte también de esa cultura que tenemos de la movilidad, tanto peatones como conductores.
Eso brevemente, porque quiero hablar también del bienestar animal. Es un problema de sensibilización, yo creo, porque al final hay que coger menos el coche. Si es que yo creo que los datos que has dado, Olivia, yo también los tenía apuntados y creo que son muy interesantes. En fin, hay mucho problema de exceso de velocidad, pero por eso yo creo que es mejor ir andando. Si es que Logroño es una ciudad tan cómoda, tan fácil, que te permite ir andando, ¿no? Luego hay que hacer medidas concretas, porque tú has dicho muy bien, María, que hay puntos negros que los tenemos muy bien localizados. Hay que ver hacer cosas para conseguir evitar, ¿no? Pero al final también es un problema nuestro, la sensibilización, y un problema también de los conductores. Yo creo que los conductores hay que mejorar. Conductores y peatones también, sí, ¿verdad? La reducción de la velocidad es importante. Bueno, quiero que escuchéis, porque parece que tanto Gobierno como APA Rioja no se ponen de acuerdo en qué es lo que está pasando. Vamos a escuchar unas declaraciones y lo hablamos. Se estaba produciendo un defecto que era que no había atención durante los fines de semana. Normalmente las empresas privadas les son muy cómodas porque les resuelven el problema sacrificando animales. Una notificación que han recibido del Gobierno de La Rioja en la que se les pide que subsanen algunas deficiencias en la gestión del servicio. Lo hemos intentado hasta el final, sin ninguna respuesta por parte del Gobierno actual. Que si subsanan esas deficiencias afrontarán un gasto que no pueden afrontar, pero deben hacerlo porque está así establecido en el contrato. Hemos tenido que poner de nuestro bolsillo 440.000 euros en el año 2022 y en el 2023 hemos puesto 530.000 euros. A mí me parece una barbaridad de dinero. No sé dónde está el límite de a cuánto es tu contrato, y luego, como le escuchábamos también a Alfonso decir, que está en el contrato y que lo tienen que cumplir, ¿no? Que si les supone más gastos tiene que ir por parte de ellos, pero... Todo esto está recogido al final en la ley. Yo desconozco el contrato completo, porque la verdad que tampoco ha llegado a trascender y me imagino que estará publicado en el Boletín Oficial de La Rioja. Pero la ley de contratos del sector público permite tanto al concesionario como al Gobierno resolver el contrato si alguna de las dos partes incumple. Desde luego es un incumplimiento si el Gobierno no garantiza lo que se denomina el equilibrio financiero del contrato, o si no presta los medios económicos auxiliares necesarios para que se ejecute esa actividad. Y también, por supuesto, si una de las condiciones que figuran en el pliego es que se tenía que dar atención durante los fines de semana y no se hacía, también hay un incumplimiento por parte del concesionario. Por lo tanto, a mí lo que me sorprende es que haya comunicado requerimientos y no se haya activado todavía propiamente la vía judicial para exigir unos indemnizaciones o los otros la resolución del contrato. Entonces hay algo raro, sí, hay algo que faltan datos. Sí, hay algo que no me encaja. Yo creo que lo que no podemos obviar aquí es la parte de atrás, ¿no? O sea, es evidente que hay un enfrentamiento entre una asociación animalista y el Gobierno desde aquella ILP de protección animal que se presentó con el Gobierno de Ceniceros, una ley que se redactó con el Gobierno de Concha Andreu y que derogó el Gobierno de Capellán entre una de sus primeras medidas. Ahí hay un enfrentamiento claro. Evidentemente en el contrato, pues no lo sé, cada uno tiene sus argumentos. Es verdad que se hacen unos requerimientos, desde la protectora dicen que incluso que algunos de ellos no son competencia suya. Desconozco hasta dónde. Lo que se ha dejado claro el Gobierno es que cuando salga el nuevo pliego va a ir prácticamente a una empresa, veremos tal, y creo que también ha influido la derogación de esa ley, que ha hecho un vacío legal que, según me explican, ha hecho que haya más animales y que no se puedan atender, pues porque ahora mismo no hay una ley en La Rioja que establezca cómo se tienen que hacer las cosas, y se iba a presentar en septiembre, se derogó la ley en julio del año pasado, se iba a presentar el proyecto de ley en septiembre y han pasado 7 meses y no sabemos nada. Entonces creo que también influye ese vacío legal que tenemos en La Rioja ahora mismo con el tema de los animales. Bueno, con la ley estatal, ¿no? También. Con la ley estatal. Sí, también está pendiente. No, yo dos cosas. Una, que es una pena que al final tengamos que ver que están reprochándose las cosas en público y no tengan que ellos la capacidad para resolver las cosas de manera privada, ¿no? Y luego a nivel de contrato, pues bueno, hay que ver si efectivamente se puede mejorar y en qué medida pues ha habido incumplimientos y si el Gobierno tiene que tomar las medidas para hacer previsto que se cumpla el contrato, ¿no? Y luego también a nivel de ciudadanos, yo no tengo animales, pero las personas que tienen animales pues también tienen que mejorar su manera de atender a los animales y de ver cómo al final estamos en una sociedad en la que vivimos en comodidad, queremos muchas comodidades. El perro es un animal de acompañamiento, o cualquier otro animal de acompañamiento, pues es muy interesante, que nos facilita mucho
todo lo que es la convivencia, y yo creo que es una sociedad en la que tenemos que también tener leyes que estén previstas para que todo el tema del acogimiento animal y el cuidado de los animales pues se cuide de verdad. Bueno, lo que está claro es que parece que se rompe, ¿no? La relación de APA, que no van a aclarar nada. Desde luego. Bueno, pues aquí te vamos a terminar. Muchísimas gracias a los tres, como siempre, que paséis buena semana, y a todos ustedes les dejamos ya con Hecho en La Rioja. Adiós, buenas noches.